la ley del reglamento del escalafón, ¿no? Este es un decreto, no es una ley, es un decreto supremo que también ustedes como profesionales lo manejan de de muy, muy buena manera, o sea, están muy interiorizados al respecto y tienen una amplitud de información que tal vez voy a poderles dar esto que he preparado para el día de hoy, ¿no? El reglamento del escalafón. Esta es un decreto supremo. Ya, este es un decreto supremo que sea, que sea, que ha tenido los esfuerzos suficientes para ser transformado, ¿no? Y existen tres grandes reformas que se ha dado a lo largo de desde el momento en que ha sido creada este nuevo decreto, ¿no? O sea, ha habido tres grandes formas de poderlas manejar al momento ya de llegar a la conclusión y al cual ahora se maneja con mayor o con frecuencia, ¿no? En todas las actividades en las que se puede realizar en el ámbito administrativo educacional en el que ustedes se manejan, ¿no? Una es la del Mariscal Sucre en 1827, la ley de instrucción y el reglamento del Colegio de Ciencias. Este es un nuevo preámbulo que se dio, ¿no? Para que luego lleguemos a lo que actualmente se está mencionando, ¿no? Otra es de 1835 de Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, la creación de de la normal de maestros en La Paz. También se ha dado también, ¿no? Como preámbulo para la llegada de este nuevo decreto supremo. José Vallivian en 1845, decreto orgánico de universidades, metodología de la enseñanza, ¿no? También es otro preámbulo también, ¿no? Y luego con Isidoro Belzo en 1853, el decreto sobre enseñanza de artes y oficios, que también se lo ha dado, ¿no? Estas tres grandes reformas son las que empezando desde la Santa Cruz Vallivian y Isidoro Belso, son los que se ha mencionado y se ha basado para que pueda surgir este decreto supremo que rige el ordenamiento en el magisterio, ¿no? Entonces, hay que tomar muy bien en cuenta también eso. Eh, en cuanto a la reforma liberal de inicios del siglo XX, podemos mencionar que los liberales desarrollaron el país con el ingreso del capital financiero, la modernización del Estado, ejército y la educación, ¿no? O sea, se ha entrado con esta forma de trabajo, era una política liberal en aquellos momentos en las que se habían desarrollado en las que el país se había sumergido, ¿no? Eran grupos liberales y ahí había grupos que eran más, se podría decir que eran más tradicionalistas, ¿no? Entonces, desarrollar el país con un ingreso de capital financiero, que querían que había que hacer unas inversiones para que se puedan mejorar las condiciones económicas que en aquel entonces estuvimos modernizar al Estado, el ejército y la educación. Su primer prioridad era la educación. Prácticamente tendría que ser la prioridad la educación, pero a veces no es tan, no es tanto lo que quisiéramos que fuera, ¿no? La prosperidad de las naciones depende de las condiciones intelectuales, morales y de la educación de la juventud y las masas. Esas eran sus posiciones, ¿no? De estos liberales que indicaban la prosperidad de las naciones dependen de las condiciones intelectuales. Si una educación era mucho mejor, si la educación era explotada, entonces tendríamos que tener buenos profesionales y buenos
buenos actores, ¿no? En la política para que desarrollen acciones que puedan mejorar toda la parte económica que en nuestro país realmente nos hace falta, ¿no? Otra característica también que manejaban los liberales era los factores psicológicos definen la estructura de la sociedad. Efectivamente, ¿no? Estas acciones que nosotros tenemos para levantar a las masas, para que en un momento dado las masas indiquen y digan, ¿no? De que valen, sirven, funcionan y son útiles a la sociedad, ¿no? Son características que los han manejado los liberales. Basta de curas y abogados. En esas épocas, y sin menoscabar a la iglesia, ni tampoco querer decir que estamos en contra de esto, pero era prácticamente la sociedad estaba conformada, ¿no? Por estos grupos, ¿no? Eran colegios de religiosos, tal vez llegando a querer hacer la evangelización en los diferentes lugares alejados de nuestra tierra, ¿no? Y los abogados, ¿no? Que siempre eran los mencionados, y prácticamente abogados estaban en toda la política, ¿no? Al menos en los inicios de nuestra creación, ¿no? Estaban los abogados, los que con vestimenta de leva, que prácticamente dominaban casi toda la parte política en ese entonces, ¿no? Técnicos y manos de obra calificada para Bolivia, industrial y productiva. Eso era lo que pretendían estos liberales, ¿no? Meter esta gente calificada para que en Bolivia tengamos esa mano de obra, ¿no? Y que podamos pretender la exportación que gran falta nos hace hasta hoy en día. Esa mano de obra calificada que realmente necesitamos con urgencia que exista en la actualidad. Entonces, vamos a decir que para esta acción tuvieron que hacer una gran inversión, ¿no? Una inversión con George Ruma, positivista, este pedagogo educador, era un belga que estaba en su país natal, pero hubo una comisión, ¿no? Que fue a visitarlo precisamente para ir y ver en qué forma podrían estos apoyar a la educación. Entonces fueron a Bélgica y lo trajeron, entonces este señor casi es indirectamente casi es el promotor, ¿no? De la creación de muchas instituciones a los cuales incluso ha sido el maestro de Elizardo Pérez, ¿no? Entonces hay que nomás tomar en cuenta este aspecto que nosotros, el señor, por ejemplo, decía, ¿no? Decía una concepción que no lo he anotado aquí, una educación para Bolivia, su posición de podernos apoyar en todo momento para poder hacer las respectivas creaciones y poder aportar para la creación de nuevas o para poder aportar con ideas para la creación de nuevas reformas a lo largo de la historia, ¿no? La creación de la Normal de Sucre en 1909, que también ha apoyado, la creación de la Normal de La Paz en 1917, profesionalización de maestros, concepción pedagógica de la escuela nueva, aprender es manipular. Escuela productiva, granjas escolares, laboratorios, talleres. Entonces, esa era la forma, tal vez, el que ha, ha expresado sus ideas para que pueda aportar para mejorar nuestra educación en nuestra querida Bolivia. Es haciendo ese preámbulo es que nace, ¿no? Este decreto supremo
con el reglamento del escalafón del magisterio. Es un decreto supremo del gobierno del doctor Renacín de Suazo, el 18 de julio de 1957, ¿no? El cual tiene 14, 13 capítulos y 87 artículos, ¿no? En los cuales se basan todo el proceder que se necesita y que realmente es manejado por la institución educativa, ¿no? Para tener ese apoyo en el que todo maestro no va a ser, no va a todo maestro no se le va a vulnerar su trabajo, ¿no? Y su desempeño en el aula y en la institución, porque antiguamente se veía de que incluso había trabajos ad honorem, había trabajos en los que no se calificaba ni siquiera los años de servicio. Entonces, todo esto se rige el escalafón del magisterio, ¿no? Este nuevo decreto es el que rige esta acción para que los maestros puedan de la mejor forma posible manejarse y conducirse en la mejor legalidad, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el concepto, la finalidad y las funciones, ¿no? El concepto se refiere al registro sistemático, permanente, centralizado, registro docente, administrativo, ¿no? Es el manejo que se tiene de este instrumento, ¿no? Que se utiliza. Es el manejo que se utiliza para que se pueda tener una mejor funcionalidad en el área de la educación. Su finalidad, ¿qué es? Regular el ingreso, garantizar la continuidad funcionaria, regular el ingreso y garantizar la continuidad de los maestros, ¿no? Al área de la educación, establecer categorías y jerarquías al momento de ya ser iniciado en el área de la educación, y se valora la recompensa y estimula la antigüedad, el mérito y la preparación, ¿no? La finalidad es regularizar el ingreso y garantizar la continuidad funcionaria. O sea, no hay el impedimento en el que el maestro le quiten el cargo por ninguna naturaleza, ¿no? Porque ahí está dispuesto y ya está amparado por un decreto supremo. No se olviden que la jerarquía de la jerarquía de Kaiser indica, ¿no? Que la constitución política del Estado es la Carta Magna que nos rige a todos, ¿no? Y también en esa Carta Magna están las jerarquías que vienen las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas y demás, ¿no? Y al final ya vienen incluso las resoluciones que ustedes como direcciones eh, direcciones distritales emanan, ¿no? Para que ustedes se manejen adecuadamente según la normativa que se está manejando. En cuanto a las funciones, es organizar el CARDEX, centralizar los datos, escribir al escalafón, promocionar y recopilar los datos, ¿no? Organizar los CARDEX desde el inicio al momento ya de entrar como maestro iniciado, es a colocar todos los datos que necesita esa persona para que pueda el ya entrar al sistema, centralizar los datos que rigen desde el certificado de nacimiento, el carnet de identidad, el domicilio, qué lugar, de qué normal salió, y la inscripción al descalafón, que también conlleva paralelo a esta acción, ¿no? Para que los iniciados empiecen con la quinta categoría y así sucesivamente vayan subiendo a las demás que les corresponden, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra exposición, también tenemos el, eh, un minutito, el ingreso en el servicio de la educación, que ay,
el servicio, el ingreso en el servicio de la educación, ¿no? Comprende dos sectores: el docente, que es el encargado de los ciclos y especialidades, y el administrativo, que desempeña funciones no docentes, ¿no? Son dos aspectos que son bien importantes y que ustedes lo tienen en los diferentes colegios, ¿no? El docente es el encargado de llevar el ser boliviano o extranjero sujeto a un contrato, título profesional de 18 años a 60 años, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta dependiendo de, de las características, ¿no? Aquí tengo una pequeña duda que tal vez la voy a ir dilucidando, ¿no? Voy a buscar en un poquito la información esta de 18 a 60 años. Eh, entonces, esta, eh, entonces, en la parte de los administrativos, ser boliviano o extranjero sujeto a contrato de 18 años a 50 años, ¿no? Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta que aquí en ambos lados, los años eh, a los cuales se rige, ¿no? Este accionar, y en los cuales ya tendrían que jubilarse, ¿no? No se olvide que también existe una jubilación en los cuales también son favorecidos para tener un sueldo que puede ser eh, que puede ser, que siempre está vigente y que es regularmente mensual, ¿no? A no ser de que sean maestros que no tengan, que no tengan un ítem, ¿no? Que les pueda favorecer, y por el contrario, a veces son maestros que tienen que trabajar ad honorem, ¿no? Todavía existen maestros que trabajan ad honorem. De, hasta que ya. Siguiendo con